Florencia despierta bajo una luz dorada, que se desliza entre los tejados rojos y las calles estrechas, aún humedecidas por la niebla de la madrugada. En la Piazza della Signoria, las piedras centenarias guardan silencio, como si presintieran que la ciudad que yace sobre ellas no es una ciudad cualquiera, sino el corazón palpitante de un renacimiento que cambiaría para siempre el destino de Europa. Allí, en el cruce entre el comercio, la artesanía y el pensamiento humanista, surgió una familia que, sin portar corona ni espada, moldeó los hilos invisibles del poder con una habilidad que rebasó incluso la de los monarcas que pretendían dominar el continente. Lo hicieron no desde los tronos, sino desde los libros de contabilidad, desde las mesas donde circulaban letras de cambio, desde salas oscuras donde las decisiones financieras equivalían a decretos reales. Esa familia llevaba el nombre de los Medici. La paradoja que los envuelve es tan grande como su legado. Provenían del valle de Mugello, un territorio rural en las afueras de Florencia, donde durante generaciones habían sido modestos comerciantes de lana. Sin embargo, en una ciudad donde la política y el dinero estaban indisolublemente unidos, comprendieron antes que nadie que la riqueza solo tiene sentido cuando se transforma en influencia. A partir de esa intuición fundamental, erigieron una red bancaria que, en cuestión de décadas, se extendió desde Roma hasta Brujas, desde Venecia hasta Londres, convirtiéndolos en árbitros silenciosos de transacciones que podían sostener o derribar a reyes, duques o incluso sumos pontífices. En un tiempo en que Europa buscaba nuevas formas de poder, ellos supieron leer el futuro. El dinero sería la llave del mundo moderno, y los Medici se propusieron mantenerla en sus manos. Pero su ascenso nunca fue lineal, ni mucho menos pacífico. Mientras la ciudad florecía con sus palacios, sus talleres artísticos y el bullicio de los mercados, las luchas internas entre las grandes familias florentinas, los Albizzi, los Strozzi, los Pazzi, amenazaban constantemente cualquier intento de estabilidad. Los Medici dominaron no porque fueran los más nobles ni los más antiguos, sino porque comprendieron el arte sutil de moverse en las sombras, de financiar la causa correcta en el momento preciso, de ganarse la simpatía del pueblo a través del mecenazgo cultural y de sostener alianzas capaces de resistir tanto la presión económica como la violencia política. En Florencia, donde un voto podía costar tanto como una traición, ser amado y temido al mismo tiempo era un privilegio reservado a los que sabían equilibrar la luz y la oscuridad. Y ningún nombre lo hizo con mayor destreza que el suyo. La ciudad, convertida bajo su influencia en un laboratorio artístico incomparable, vio surgir a figuras inmortales. Un joven Michelangelo, protegido por Lorenzo, Botticelli, pintando bajo la mirada benévola de la familia, Leonardo da Vinci, trabajando en una Florencia en plena efervescencia intelectual. En cada trazo, en cada escultor que hallaba espacio para experimentar, en cada edificio que se elevaba con una ambición estética inédita, resonaba la huella de los Medici. Su mano aparecía incluso en los rincones más inesperados, financiando manuscritos, academias, bibliotecas, debates filosóficos que hoy se reconocen como pilares del pensamiento humanista. Sin esa inversión silenciosa pero decisiva, la historia del arte europeo no sería la misma. Y sin embargo, la grandeza siempre proyecta una sombra.
Las mismas alianzas que les brindaban poder podían tornarse en armas peligrosas. Al crecer su influencia sobre Roma, sobre los mercados del norte, sobre los consejos de Florencia, crecieron también las sospechas, los recelos, los haters de su tiempo. Las intrigas se multiplicaron, los enemigos se hicieron más audaces y las amenazas dejaron de ser abstractas para volverse sangre derramada en templos y calles. La conspiración de los Pazzi, que apuntó directamente al corazón de la familia, fue una advertencia de que ningún poder, por brillante que sea, está libre de grietas. Y esas grietas, apenas perceptibles en los días de gloria, serían las que más tarde marcarían el inicio de su inevitable declive. En esa tensión entre esplendor y peligro, entre grandeza y fragilidad, los Medici levantaron un legado que todavía hoy define el rostro de Florencia y el imaginario colectivo del Renacimiento. Su historia es un espejo de Europa misma, capaz de producir belleza incomparable, pero también de sumergirse en conflictos que amenazan con consumirla. Y cuando uno contempla la cúpula de Brunelleschi, los pasillos de los Uffizi o los frescos que aún sobreviven en silencio, no puede evitar preguntarse si detrás de cada obra maestra no existió también una prisa por dejar huella antes de que el destino reclamara su precio. Así comienza la historia de una familia cuyo poder nació del ingenio, creció en las sombras y brilló más que ningún otro antes de enfrentarse a la oscuridad que toda grandeza arrastra inevitablemente. Para comprender el ascenso de los Medici, es necesario retroceder hasta las colinas verdes del Valle de Mugello, al norte de Florencia, donde los documentos más antiguos mencionan a la familia como pequeños propietarios rurales dedicados al comercio de lana y al préstamo a baja escala. Durante generaciones vivieron lejos del esplendor que más tarde definiría su nombre. Y sin embargo, desde esos inicios humildes ya se percibía un rasgo que distinguiría a sus descendientes. Una capacidad casi instintiva para leer el pulso económico de su tiempo. En un siglo en que las ciudades italianas empezaban a prosperar gracias a los mercados y a las ferias internacionales, esta intuición resultó ser la semilla de un futuro extraordinario. Florencia, en aquel entonces, era una república convulsionada, gobernada por un sistema político donde las familias más influyentes competían por ocupar los cargos de los consejos y controlar el horizonte económico. Las corporaciones de oficios regulaban la vida urbana, y los vínculos entre política y comercio eran tan estrechos que cualquier familia que aspirara al poder debía dominar ambos campos. Los Medici, que todavía no formaban parte de la élite, comprendieron que la ascensión social dependía de incorporarse a los gremios más prestigiosos, especialmente al arte de la lana, que controlaba la producción textil, y al arte del cambio, que regulaba a los banqueros y cambistas. Fue en el seno de estas corporaciones donde la familia comenzó a construir su reputación. El primer nombre esencial para entender esa transformación es el de Giovanni di Vici de' Medici, considerado el verdadero fundador de la dinastía. Nacido en la segunda mitad del siglo XIV, heredó un pequeño negocio, pero en vez de limitarse a administrarlo, lo amplió con una visión comercial que pocos de sus contemporáneos poseían. Giovanni observó que Florencia, pese a sus rivalidades internas, estaba conectada con una red financiera que abarcaba desde la península itálica hasta los grandes centros del comercio europeo. Los intercambios monetarios, indispensables para el comercio internacional, estaban creciendo con rapidez gracias a las letras de cambio,
un instrumento financiero que permitía transferir dinero sin necesidad de transportar oro o plata en largas distancias. Giovanni comprendió que este sistema, aún en desarrollo, ofrecía oportunidades inmensas para quienes supieran manejarlo con prudencia y discreción. Fue así como consolidó el Banco Medici, estableciendo una oficina principal en Florencia y varias sucursales en ciudades clave como Roma, Venecia, Ginebra y Brujas. Para gestionar esta expansión, adoptó un sistema de contabilidad que, si bien no inventó, perfeccionó con un rigor que le permitió controlar operaciones complejísimas y mantener la confianza de sus socios y clientes. Entre ellos se encontraban mercaderes de gran prestigio, nobles, locades y, sobre todo, miembros de la curia romana. La relación con Roma resultó fundamental, ya que permitió a Giovanni convertirse en banquero de los papas, una posición de enorme influencia que dio a la familia prestigio incomparable. El vínculo con el papado no era solamente una alianza financiera, sino una puerta que les daba acceso a la diplomacia internacional. Los préstamos a los estados pontificios, la gestión de diezmos y la administración de fondos eclesiásticos creaban un flujo continuo de riqueza y autoridad. Gracias a esta relación, Giovanni pudo acumular un capital que superaba al de muchas familias aristocráticas de Florencia, y lo hizo sin despertar sospechas excesivas, pues su comportamiento era prudente y evitaba cualquier ostentación innecesaria. La discreción, paradójicamente, se convirtió en la primera forma de poder de los Medici. Mientras Giovanni extendía sus redes financieras, la ciudad vivía un clima político dominado por las tensiones entre las familias Albizzi y Ricci, cuyo enfrentamiento determinaba el rumbo de la República. Los Albizzi, en particular, se consideraban guardianes del orden social y veían con recelo el ascenso de cualquier familia que no compartiera su linaje aristocrático. Los Medici, aunque crecían en influencia económica, eran vistos como outsiders, individuos que aspiraban a más de lo que su origen les permitía. Sin embargo, Giovanni nunca buscó enfrentamientos directos. Su estrategia fue ganarse el favor del pueblo mediante la filantropía, financiando obras públicas, apoyando a artesanos y respondiendo a las necesidades de los menos favorecidos. De esta forma, creó una base de apoyo popular que más tarde sería crucial para sus descendientes. Cuando Giovanni murió, dejó a su hijo Cosimo una estructura bancaria sólida, clientes poderosos y, sobre todo, un prestigio moral que pocas familias podían reclamar. Cosimo heredó no solo un banco, sino una red de relaciones, un conjunto de valores y un sentido de responsabilidad hacia la ciudad que moldearía su carácter político. A diferencia de Giovanni, Cosimo tenía un talento natural para las alianzas y una comprensión profunda de cómo manipular los equilibrios del poder sin quebrarlos. Su educación estuvo marcada por el humanismo, por la lectura de los clásicos y por la idea de que la riqueza debía servir para engrandecer el espíritu de la ciudad. Esta visión, tan inusual en un banquero, sería la base de la era dorada que estaba por venir. Al mismo tiempo, Florencia seguía siendo un campo minado. Las rivalidades entre facciones, la inestabilidad provocada por los cambios económicos y las amenazas externas hacían que cualquier ascenso social fuera frágil. Sin embargo, la habilidad de los Medici para mantenerse en el centro de las decisiones, sin exponerse demasiado, les permitió consolidar una posición estratégica. Comprendían que el poder político podía ser tan volátil como las fluctuaciones del mercado, y por eso
siempre mantuvieron un perfil que combinaba prudencia y audacia. La estructura familiar también jugó un papel importante en este proceso. A diferencia de otras casas florentinas, donde las disputas internas debilitaban su cohesión, los Medici mantuvieron una disciplina estricta, guiada por la figura de Giovanni y luego de Cosimo. La unidad entre hermanos, primos y socios fue un valor cultivado con esmero. Gracias a esta cohesión, la familia pudo actuar como un bloque en momentos críticos, defendiendo sus intereses sin mostrar fisuras a sus adversarios. Y mientras el banco crecía, también lo hacía la sensibilidad artística de la familia. Aunque esta faceta alcanzaría su esplendor con Lorenzo, ya desde la época de Giovanni se percibía una atención especial hacia los artesanos, escultores y arquitectos que transformaban el rostro de Florencia. La combinación de dinero, política y arte sería una de las marcas distintivas de la dinastía, y aunque todavía estaba en sus primeras etapas, ya se vislumbraba el germen de su futura grandeza. A medida que Cosimo tomaba las riendas, Florencia se encontraba en un punto de inflexión. La ciudad estaba dividida entre el deseo de expansión económica y el temor a perder su identidad republicana. En esa tensión, los Medici emergieron como un pilar de estabilidad, ofreciendo crédito cuando nadie más lo hacía, apoyando proyectos que revitalizaban la ciudad y moviéndose en los márgenes de la política con una seguridad que desconcertaba a sus rivales. Lo que pocos imaginaban era que, en ese momento de equilibrio tenue, se estaba preparando el escenario para una transformación que cambiaría no solo el destino de la familia, sino el de toda Italia. Y así, desde un origen humilde, apoyados en el ingenio financiero de Giovanni y en la inteligencia estratégica de Cosimo, los Medici se preparaban para entrar en una etapa donde la riqueza dejaría de ser su principal recurso y sería reemplazada por algo más profundo: la capacidad de dirigir el rumbo de una ciudad que pronto los convertiría en sus gobernantes de facto. Con este trasfondo, comenzaba la era del ascenso imparable, un período donde el poder económico se transformaría en poder político y donde la familia pasaría de ser un actor discreto a ocupar el centro mismo de la historia florentina, anunciando el inicio de su auténtico tiempo dorado. El ascenso de los Medici hacia el poder no se produjo mediante un acto repentino, sino a través de un proceso silencioso, calculado y meticuloso, que llevó décadas en consolidarse. Cuando Cosimo de Medici heredó el banco de su padre, Florencia era un tablero político donde cada movimiento podía desatar un conflicto interno. La ciudad, orgullosa de su identidad republicana, vivía en un equilibrio frágil entre las ambiciones de las grandes familias y las tensiones generadas por los cambios económicos del siglo XV. Los Albizzi controlaban los principales cargos del gobierno y se consideraban defensores del orden tradicional. Pero bajo esa fachada de estabilidad se escondía un temor creciente al poder financiero que Cosimo estaba acumulando. En aquel ambiente de suspicacia, el joven heredero supo que la verdadera fuerza no residía en confrontar directamente a sus adversarios, sino en posicionarse donde el pueblo y las instituciones dependieran de él sin siquiera darse cuenta. Cosimo cultivó una imagen de modestia extremadamente calculada. Vestía con sobriedad, evitaba la ostentación en público y siempre hablaba con un tono medido que transmitía serenidad. Era un hombre de pocos gestos, pero de decisiones precisas. Su fortuna, aunque ya grande, no lo apartó del trato con los artesanos y mercaderes, a quienes saludaba como iguales. Esta actitud,
que para algunos nobles se resultaba casi escandalosa, le ganó una simpatía creciente entre las clases populares. A diferencia de las familias aristocráticas que despreciaban el trabajo manual, Cosimo sabía que la estabilidad política dependía de las bases que sostenía la ciudad, y por ello se aseguró de que el banco extendiera créditos no solo a grandes comerciantes, sino también a pequeños talleres en crisis, a artistas jóvenes que buscaban patrocinio y a proyectos comunitarios que elevaban el bienestar público. Sin embargo, la influencia de Cosimo se extendía mucho más allá de los límites de Florencia. Bajo su dirección, el Banco Medici se convirtió en la institución financiera más poderosa de Europa. Administraba las finanzas del papado, recaudaba diezmos en numerosos territorios y distribuía capitales que alimentaban el comercio entre los puertos italianos y los mercados del norte. Las sucursales en Venecia, Roma, Ginebra, Aviñón y Brujas actuaban como nodos de una red tan eficaz que pronto ninguna gran operación económica podía llevarse a cabo sin la participación directa o indirecta de la familia. Pero el poder económico, en Italia, siempre derivaba en poder político. El conflicto definitivo con los Albizzi estalló cuando estos, temeroso del prestigio creciente de Cosimo, decidieron acusarlo de conspiración contra la República. El juicio, manipulado por sus enemigos, terminó con la condena de Cosimo al exilio. Fue enviado a Padua y luego a Venecia, donde sus aliados lo protegieron. Sin embargo, lejos de debilitarse, su influencia creció aún más, pues los comerciantes florentinos continuaron buscando su apoyo financiero. La ausencia de Cosimo creó un vacío que nadie más fue capaz de llenar. La economía florentina se resintió, y el pueblo, que dependía cada vez más de los créditos del banco, exigió su regreso. Cuando finalmente volvió a Florencia, lo hizo no como un exiliado perdonado, sino como un líder indiscutible. Su retorno fue celebrado por multitudes que veían en él a un protector contra los excesos de las élites rivales. Los Albizzi fueron desterrados, y Cosimo ocupó el espacio que hasta entonces había pertenecido a la aristocracia tradicional. Sin necesidad de ocupar cargos formales, se convirtió en el hombre más poderoso de la ciudad. Su casa en la Vía Larga no era un palacio oficial, pero todas las decisiones importantes terminaban discutiéndose allí. Cosimo no gobernaba desde un trono, gobernaba desde la confianza, desde la gratitud y desde la dependencia económica que él mismo había tejido con esmero. Con su influencia asegurada, dedicó parte significativa de su energía a transformar Florencia en una ciudad digna de admiración europea. Su mecenazgo no obedecía únicamente a un impulso estético. Era un proyecto político profundamente meditado. Sabía que una ciudad bella, culta y llena de actividad intelectual proyectaba un poder más duradero que cualquier ejército. Por eso financió la construcción de la Biblioteca de San Marcos, apoyó la obra de Brunelleschi en la cúpula de Santa María del Fiore y encargó edificios que definirían la imagen urbana del Renacimiento. Para Cosimo, la arquitectura era la forma más eficaz de inmortalidad cívica. Su patrocinio artístico atrajo a talentos que transformaron la ciudad. Aunque Michelangelo y Leonardo florecerían más tarde, el germen de su desarrollo se sembró en esta etapa. Florencia se convirtió en un centro donde los humanistas debatían libremente, los escultores experimentaban con nuevas técnicas y los pintores buscaban estilos que rompieran definitivamente con la Edad Media. La familia Medici no solo financiaba obras,
También promovía un espíritu. Comprendían que el arte, cuando se integra en el tejido social, puede redefinir el carácter de una ciudad. El sucesor de Cosimo, Lorenzo de Medici, llevó esta visión a un nivel nunca antes visto. Nacido en una familia ya poderosa, Lorenzo creció entre poetas, filósofos y artistas que frecuentaban el círculo intelectual de su padre. Desde pequeño, mostró un talento especial para las letras y una sensibilidad artística que sus educadores cultivaron con esmero. Cuando asumió la dirección de la familia, aún siendo joven, Florencia entró en un período tan brillante que sus contemporáneos lo llamaron simplemente Il Magnifico. Lorenzo poseía un carisma natural. Si Cosimo había sido el arquitecto silencioso del poder, Lorenzo era su intérprete luminoso. No necesitaba esconderse detrás de la modestia. Su presencia pública inspiraba respeto y admiración. Organizaba fiestas, torneos y festivales que unían a la ciudad en una atmósfera de esplendor. Pero detrás de esa imagen de príncipe renacentista se escondía un estratega formidable. Sabía que el poder debía mantenerse mediante alianzas sólidas y un equilibrio diplomático que evitara guerras innecesarias. Utilizó su relación con los reinos italianos y con el papado para preservar la paz en la península. Su habilidad para negociar conflictos, incluso en momentos de tensión extrema, le ganó un prestigio internacional. Bajo su protección, Florencia experimentó un florecimiento artístico sin precedentes. Lorenzo descubrió al adolescente Michelangelo y lo instaló en su propia casa, tratándolo casi como a un hijo. Botticelli, autor de obras que todavía hoy definen el Renacimiento, recibió encargos directos de la familia. Los talleres de arte se multiplicaron. Los escultores experimentaron con el mármol como nunca antes, y los pintores desarrollaron técnicas que revolucionaron la representación del cuerpo humano y de la naturaleza. En este ambiente efervescente, las ideas de los humanistas se difundieron por toda Europa. La Academia Platónica, patrocinada por los Medici, se convirtió en un espacio donde filósofos y poetas exploraban la relación entre belleza, virtud y naturaleza humana. El banco, aunque todavía próspero, comenzaba a mostrar signos de tensión en su estructura administrativa. Las sucursales del norte sufrían la competencia de nuevos actores financieros, y algunas decisiones arriesgadas habían generado pérdidas importantes. Lorenzo, más dedicado a la política y el arte que a las finanzas, delegó la gestión en personas de confianza que no siempre actuaron con la prudencia necesaria. Aunque estos problemas no afectaron de inmediato a la posición política de la familia, sembraron las semillas de futuras dificultades que, con el tiempo, se tornarían graves. Mientras tanto, en Florencia, no todos estaban conformes con el dominio de los Medici. Algunas familias nobles resentían su influencia y veían con suspicacia la manera en que Lorenzo manejaba los asuntos de la República. Entre ellas, destacaba la familia Pazzi, una de las más antiguas y prestigiosas de la ciudad. Su rivalidad con los Medici se intensificó al crecer la fortuna y el poder de Lorenzo. Esta tensión, que había ido incrementándose durante años, desembocó en uno de los episodios más dramáticos de la historia florentina. Una conspiración destinada a eliminar a los dos miembros más prominentes de la familia. Pero antes de llegar a ese punto crítico, es necesario comprender la magnitud del momento que Florencia vivía. En menos de un siglo, los Medici habían pasado de ser modestos comerciantes a convertirse en una dinastía que influía en el destino de Italia y de Europa.
bajo Cosimo y Lorenzo, la ciudad alcanzó un nivel de esplendor que nunca volvería a repetirse con la misma intensidad. Era una época donde los humanistas buscaban un equilibrio entre la razón y la fe, donde los artistas transformaban el mundo visible en un lenguaje universal, donde el poder político y el mecenazgo cultural se entrelazaban para dar forma a un proyecto civilizatorio que todavía hoy se estudia como una de las cumbres de la historia occidental. Sin embargo, esa misma grandeza provocaba inquietud. En una república donde la ambición era vista con sospecha y donde el equilibrio de poder debía ser cuidadosamente protegido, el ascenso vertiginoso de una sola familia despertó temores profundos. Los enemigos aguardaban en silencio, y mientras Lorenzo iluminaba Florencia con celebraciones y obras maestras, en la sombra se preparaba un golpe que cambiaría para siempre el rumbo de la dinastía. Era un tiempo de luz intensa, pero la luz más brillante siempre proyecta la sombra más oscura. Y mientras Lorenzo disfrutaba del esplendor de su época dorada, el destino ya comenzaba a mover piezas que pondrían a prueba la fragilidad del poder de los Medici, anunciando un choque que amenazaría no solo a la familia, sino a toda Florencia. La grandeza alcanzada por los Medici, bajo el liderazgo de Lorenzo el Magnífico, ocultaba, como toda época de esplendor, una red de tensiones que se intensificaban a medida que la ciudad brillaba con más fuerza. En Florencia, la noción de equilibrio político era frágil, casi ilusoria. Cada gesto de poder generaba un eco que se amplificaba entre los rivales, y cada ascenso despertaba temores profundos en una república donde, desde tiempos antiguos, se desconfiaba de cualquier familia que pareciera querer transformar la libertad colectiva en una forma encubierta de señorío personal. A pesar de que Lorenzo gobernaba sin ostentar un cargo oficial dominante, todos sabían que su influencia superaba con creces la de cualquier magistrado. Ese dominio, que para el pueblo representaba estabilidad, era para otros una amenaza inaceptable. Entre los adversarios más determinados se encontraba la familia Pazzi, una de las líneas más antiguas de la aristocracia florentina. Mientras los Medici habían construido su fortuna a partir del comercio y la banca, los Pazzi se enorgullecían de su linaje y de su posición tradicional en la élite urbana. Su resentimiento creció a medida que los Medici consolidaban alianzas, aumentaban su poder financiero y ocupaban espacios que antes pertenecían casi exclusivamente a las familias nobles. En un ambiente donde los privilegios estaban en constante disputa, cada movimiento económico o político de los Medici era percibido por los Pazzi como una invasión lenta, pero implacable de su territorio social. La tensión alcanzó su punto crítico cuando Lorenzo decidió intervenir en la administración de ciertos territorios de la Toscana, que eran objeto de interés económico para los Pazzi. Al mismo tiempo, los problemas financieros del Banco Medici provocaron un endurecimiento en la política crediticia que afectó también a competidores de alto rango. Fue en ese contexto, marcado por rencores acumulados y choques de intereses, donde los Pazzi empezaron a planear el golpe más audaz de la historia florentina. La conspiración, sin embargo, no se limitó a un conflicto interno. Contó con la participación de figuras externas que también veían en el poder de Lorenzo un obstáculo para sus propias ambiciones. Entre esos aliados se encontraba Francesco Salviati, arzobispo de Pisa, cuyo nombramiento había sido duramente contestado por los Medici.
Su resentimiento hacia la familia fue el combustible adicional que permitió a los Pazzi transformar una rivalidad política en una misión de destrucción total. A ello se sumó Girolamo Riario, sobrino del Papa Sixto IV, quien deseaba debilitar a los Medici para recuperar influencia sobre la península. La complicidad del pontífice en el complot ha sido motivo de debates entre los historiadores. Aunque no existe prueba documental concluyente de que lo ordenara directamente, es evidente que sus políticas favorecían a quienes buscaban quitar a los Medici del camino. Roma observaba con recelo el dominio que Lorenzo ejercía en Toscana, y los intereses papales en la región no siempre coincidían con los de Florencia. El plan de los conspiradores era tan temerario como calculado. Asesinar a Lorenzo y a su hermano Giuliano durante la misa solemne del domingo en la Catedral de Santa María del Fiore, un lugar donde nadie esperaría un ataque, especialmente en un acto litúrgico. La fecha elegida fue un momento de gran afluencia, cuando la ciudad entera celebraba una festividad importante. La catedral, con su imponente cúpula diseñada por Brunelleschi, representaba no solo el orgullo florentino, sino el corazón espiritual de la República. Llevar a cabo un asesinato allí implicaba una profanación que los Pazzi estaban dispuestos a cometer a cualquier coste. El día señalado, 26 de abril del año 1485, amaneció con una calma engañosa. Lorenzo y Giuliano asistieron a la misa acompañados de ayudantes, consejeros y allegados. Los conspiradores, repartidos estratégicamente entre la multitud, se acercaron a los dos hermanos en el momento en que la ceremonia alcanzaba su punto más solemne. Giuliano fue atacado primero. Recibió múltiples puñaladas que lo dejaron sin vida casi al instante, mientras Lorenzo logró defenderse con una daga pequeña y refugiarse en la sacristía con la ayuda de sus seguidores. La sangre derramada en el interior de la catedral provocó un shock inmediato en la población. Los gritos, los ecos metálicos y el caos que siguió rompieron la quietud reverente del templo y marcaron una herida simbólica en la memoria colectiva de Florencia. Pero la conspiración no logró su objetivo final. Lorenzo sobrevivió, y la ciudad respondió con una furia unánime contra quienes habían osado transformar el Templo Mayor en un escenario de traición. Los florentinos, incluso aquellos que mantenían reservas hacia los Medici, no pudieron tolerar semejante violación del orden y de la sacralidad. En pocas horas se desató una ola de represalias. Los conspiradores fueron capturados, colgados en las ventanas del Palazzo de la Signoria o ajusticiados en las plazas públicas. La ciudad entera se convirtió en un escenario de justicia implacable, donde la indignación popular actuó con una rapidez que superó cualquier intento de negociación o clemencia. El Papa Sixto IV reaccionó con indignación ante las ejecuciones, alegando que algunos de los condenados pertenecían a la Iglesia, y excomulgó a Lorenzo. Además, impuso un interdicto sobre Florencia, prohibiendo los sacramentos en la ciudad. Esta presión, acompañada de amenazas militares, colocó a la República en una situación crítica. Sin embargo, Lorenzo demostró una vez más su extraordinaria capacidad diplomática. Viajó personalmente a Nápoles para reunirse con el rey Ferrante, uno de los aliados más peligrosos del papado. A pesar del riesgo, logró negociar una paz que enfureció a Roma, pero aseguró la supervivencia de Florencia. La habilidad de Lorenzo para transformar una tragedia en una victoria diplomática consolidó aún más su posición en la República y reforzó la idea de que su liderazgo era indispensable. Sin embargo,
El impacto psicológico del atentado dejó huellas profundas. La confianza en la estabilidad republicana se debilitó, y Lorenzo, consciente de que el mundo había cambiado, adoptó un estilo de gobierno más firme. Las instituciones fueron ajustadas para asegurar que ninguna familia pudiera desafiar a los Medici con la facilidad con que lo hicieron los Pazzi. El control político se centralizó, se ampliaron las redes de vigilancia y se fortaleció la estructura interna de la familia. Aunque estos cambios aumentaron la eficiencia gubernamental, también alimentaron las críticas de quienes veían en ellos una deriva hacia formas de gobierno más cercanas a una signoría que a una república libre. Mientras tanto, en el ámbito económico, el banco enfrentaba problemas cada vez más serios. Las sucursales del norte seguían acumulando deudas, y algunas de ellas tuvieron que cerrar por falta de liquidez. Lorenzo, aunque consciente de las dificultades, no estaba dispuesto a sacrificar el mecenazgo cultural y la estabilidad política para corregir los problemas financieros. Su enfoque se centró en mantener la coherencia interna de Florencia y proteger la imagen internacional de la ciudad, incluso a costa de descuidar las bases económicas que habían sostenido a la familia durante décadas. Esta contradicción entre esplendor cultural y fragilidad financiera se convertiría en uno de los dilemas centrales de la dinastía. La figura de Girolamo Savonarola emergió entonces como un fenómeno inesperado. Este fraile dominico, dotado de una elocuencia implacable, predicaba contra la corrupción moral y condenaba la ostentación de los poderosos. Sus sermones, llenos de imágenes apocalípticas, encontraban un eco creciente entre los ciudadanos que, cansados de las tensiones políticas y las desigualdades económicas, veían en su discurso un llamado a la purificación espiritual. Savonarola se convirtió en un referente moral y político que, aunque inicialmente respetuoso de los Medici, comenzaría a cuestionar la legitimidad de su poder. El crecimiento de su influencia coincidió con el deterioro de la salud de Lorenzo. Cuando el líder de la familia murió, Florencia perdió no solo a un mecenas excepcional, sino a la figura que había mantenido el equilibrio entre las fuerzas internas y externas. Sin su presencia, la ciudad quedó expuesta a las turbulencias que habían estado contenidas durante décadas. Piero de Medici, su hijo y sucesor, no heredó ni el carisma ni la visión política de su padre. En pocos años, cometió errores de cálculo que provocaron el colapso de la autoridad familiar. Su incapacidad para gestionar alianzas, sumar apoyos o anticipar movimientos enemigos aceleró la caída de los Medici en un contexto europeo cada vez más convulso. Savonarola aprovechó este vacío de poder. Sus predicaciones, ahora claramente dirigidas contra los Medici, encontraron eco en una población que veía en la crisis un signo de la decadencia moral de la élite. El fraile exhortó a la ciudad a abandonar la corrupción y a reconstruir una república basada en la virtud cristiana. Bajo su influencia, Florencia vivió episodios de fervor religioso extremo, como la famosa Fogata de las Vanidades, donde libros, cuadros, ropas lujosas y objetos considerados frívolos fueron quemados públicamente. Este fanatismo, aunque efímero, marcó uno de los episodios más tensos de la historia florentina. El poder de Savonarola, sin embargo, no tardó en entrar en conflicto con el papado y con la propia dinámica política de la ciudad. Su radicalismo provocó reacciones adversas tanto entre las élites como entre sectores de la población que se sentían oprimidos por sus medidas. Finalmente, fue arrestado, juzgado
y ejecutado en la misma Piazza de la Signoria, donde había pronunciado muchas de sus arengas. Su muerte simbolizó el fin de un período de intensas tensiones espirituales y la expulsión de los Medici a finales del siglo XV no significó el fin definitivo de la dinastía, pero sí marcó el comienzo de una etapa en la que su poder, antes tan sólido, comenzó a disolverse entre las tensiones europeas, los cambios económicos y los errores estratégicos cometidos por las generaciones posteriores. La Florencia que los había visto ascender era ya una ciudad distinta, desgarrada por las rivalidades internas, la presión extranjera y las pugnas ideológicas que emergieron tras la caída de Savonarola. Aunque los Medici habían dejado una huella profunda, su ausencia permitió el surgimiento de nuevas fuerzas que modificaron por completo el equilibrio político de la República. Durante su exilio, la familia se refugió en los territorios donde conservaban aliados. Mantuvieron contacto con potencias europeas, pues sabían que para regresar a Florencia necesitaban más que apoyo interno. Requerían del respaldo de un poder militar extranjero capaz de inclinar la balanza. Ese apoyo llegó finalmente de parte de los reyes católicos de España y del emperador Maximiliano, quienes veían en los Medici una oportunidad para fortalecer su influencia en Italia. Las guerras italianas, que estallaron a fines del siglo XV, brindaron el contexto perfecto para que la familia organizara su retorno. El momento decisivo llegó cuando las tropas francesas de Carlos VIII descendieron sobre la península buscando abrirse camino hacia Nápoles. En medio del caos, Florencia quedó expuesta, y la presión internacional obligó a la ciudad a reconsiderar la expulsión de los Medici. Piero de Medici, a pesar de su ineptitud política, aprovechó la situación para negociar su regreso. Sin embargo, su intento resultó contraproducente. Cedió sin resistencia ante las demandas francesas, entregando fortificaciones y recursos esenciales. Este acto fue considerado una traición por los florentinos, quienes lo expulsaron nuevamente con desprecio, consolidando su reputación como el miembro más débil de la dinastía. Tras su partida, la República Florentina volvió a experimentar un breve renacer democrático, guiado por ideales inspirados en el pensamiento republicano clásico. Sin embargo, esta nueva etapa carecía de estabilidad. Las tensiones entre las facciones internas, sumadas a la presión de potencias extranjeras, impidieron la consolidación de un sistema político duradero. Mientras tanto, los Medici aguardaban pacientemente, conscientes de que en el juego italiano del poder, la fortuna siempre podía cambiar de manos. Ese giro ocurrió con la llegada de Giuliano y Giovanni de Medici, hijos de Lorenzo el Magnífico, quienes crecieron en el exilio, educados en la diplomacia, la religión y el arte de negociar alianzas. Giovanni, especialmente, había construido una relación estrecha con la Iglesia, y su carrera eclesiástica avanzó rápidamente gracias a su inteligencia, prudencia y habilidad para ganarse la confianza de los poderes romanos. Este camino culminó en un acontecimiento inesperado y decisivo. Giovanni fue elegido papa con el nombre de León X. El ascenso de un Medici al trono de San Pedro modificó por completo el destino de la familia. Con el Papa en Roma y las guerras italianas reconfigurando la geopolítica, Florencia quedó bajo una presión irresistible. León X, movido tanto por el interés familiar como por su visión de una Italia ordenada bajo la influencia papal, promovió la reinstauración de la dinastía. En 1512, las tropas papales y españolas intervinieron, y los Medici recuperaron el control de la ciudad. Sin embargo,
Este regreso ya no tenía el carácter republicano encubierto de la época de Cosimo y Lorenzo. La familia volvió como gobernante explícita, con el apoyo militar de potencias extranjeras. Ese hecho alteró profundamente la relación con la población florentina. Una vez reinstalados, los Medici intentaron reconstruir la estructura política y económica de Florencia. Sin embargo, las condiciones habían cambiado. La ciudad había sufrido los estragos de las guerras, el comercio había disminuido y el Banco Medici, antaño la columna vertebral financiera de Europa, estaba completamente deteriorado. Las pérdidas acumuladas durante décadas, el mal manejo de algunas sucursales y la creciente competencia de bancos alemanes y del norte de Italia habían reducido su influencia casi a la nada. El prestigio financiero que había sostenido el poder de la familia ya no existía, y la dinastía tuvo que recurrir a otras fuentes de legitimidad: la iglesia, las alianzas matrimoniales y la fuerza militar. El sucesor más destacado de este periodo fue Cosimo, conocido posteriormente como Cosimo el Viejo de la rama ducal, quien no debe confundirse con Cosimo de Medici, el fundador del poder familiar. Este nuevo Cosimo se convirtió en el primer duque de Florencia y luego en gran duque de Toscana, cuando el Papa suprimió formalmente la República. Su gobierno representó un cambio radical. De una república dominada por una familia influyente, se pasó a un estado monárquico hereditario. Bajo su mando, Florencia volvió a experimentar una fase de estabilidad y embellecimiento urbano. Pero la ciudad ya no era el laboratorio cívico del Renacimiento. Era un principado bajo tutela de la Iglesia y de las potencias extranjeras. Aunque Cosimo logró consolidar un Estado fuerte y eficiente, también reforzó una estructura autoritaria que alejaba a Florencia de su tradición republicana. Los Medici gobernaban ahora desde palacios fortificados, rodeados de guardias, y mantenían una vigilancia constante sobre sus enemigos internos. La población, habituada a participar activamente en la vida política, resentía esta transformación. El esplendor artístico persistió, con figuras como Vasari decorando palacios e iglesias, pero ya no tenía el carácter espontáneo y cívico de la época dorada de Lorenzo. El arte ahora era un instrumento de propaganda ducal. Las siguientes generaciones continuaron esta tendencia. La familia se vinculó por matrimonio con casas reales de Europa, ampliando su influencia internacional pero debilitando su arraigo en Florencia. Catalina de Medici, hija de Lorenzo II, se convirtió en reina de Francia y más tarde en regente, desempeñando un papel decisivo en la política francesa del siglo XVI. Su figura compleja y polémica reflejaba la dualidad de la familia: diplomática brillante, mecenas del arte, pero también protagonista de episodios oscuros como la Noche de San Bartolomé. La expansión de la dinastía hacia los tronos europeos aumentó su prestigio, pero al mismo tiempo vació de energía política su presencia en Toscana. Con el paso del tiempo, la autoridad de los Medici en Florencia empezó a erosionarse por factores tanto internos como externos. La falta de herederos fuertes, los matrimonios consanguíneos, las enfermedades y la decadencia económica fueron debilitando la línea sucesoria. A diferencia de las generaciones fundadoras, los últimos miembros de la familia carecieron de visión y carisma. Su gobierno se volvió burocrático, distante y en ocasiones torpe. Florencia, aunque todavía orgullosa de su legado, ya no era el centro financiero ni artístico del mundo. La hegemonía cultural se había desplazado hacia Roma, Venecia y más tarde hacia las cortes europeas. La muerte de Cosimo III,
un gobernante profundamente conservador y poco eficaz, precipitó la crisis final. Su hijo, Gian Gastone, último gran duque de la línea masculina de los Medici, era un hombre enfermo, cansado y sin descendencia. Aunque intentó revertir algunas políticas represivas de su padre, su reinado fue demasiado corto y débil para revitalizar el Estado. En 1737, Gian Gastone murió sin herederos directos, poniendo fin a 3 siglos de gobierno familiar. La última representante de la dinastía fue Ana María Luisa de Medici, hermana de Gian Gastone, quien, consciente de que el linaje estaba destinado a desaparecer, firmó el famoso Pacto de Familia con los nuevos gobernantes Habsburgo-Lorena. En ese acuerdo, estableció que todas las colecciones de arte, bibliotecas, palacios y tesoros acumulados por la familia debían permanecer en Florencia para siempre, en beneficio del pueblo. Gracias a su visión, los tesoros que hoy se encuentran en los Uffizi, el Palazzo Pitti y otras instituciones de la ciudad no fueron dispersados por Europa, sino que permanecieron como parte integral del patrimonio florentino. Cuando Ana María Luisa falleció en 1743, el linaje de los Medici llegó a su fin. Lo que quedaba era una ciudad transformada, marcada por la grandeza y los excesos de la familia, orgullosa de su pasado, pero consciente de las sombras que lo acompañaban. Las calles, los palacios, las iglesias y las obras maestras recordaban a cada paso que la historia de los Medici había sido una mezcla compleja de ambición, gloria, conflicto y decadencia. Y así, la dinastía que había iluminado el Renacimiento fue desapareciendo lentamente, dejando atrás un legado que seguiría vivo mucho después de que su último miembro descansara en silencio. En ese final, donde la muerte de un linaje coincidía con la supervivencia de su patrimonio cultural, Florencia se encontró ante una paradoja. Los Medici habían desaparecido, pero su influencia continuaba moldeando la ciudad. Y aunque el poder político de la familia se había desvanecido para siempre, los tesoros que legaron seguirían hablando por ellos, anunciando que la historia aún no había cerrado completamente sus puertas, sino que invitaba a mirar de nuevo hacia la luz y la sombra que definieron a la dinastía más emblemática del Renacimiento italiano. Cuando el último miembro de la línea principal de los Medici falleció en el siglo XVIII, la ciudad de Florencia quedó silenciosa, como si intentara comprender el significado profundo de aquel final. Tras más de 300 años de influencia ininterrumpida, a veces visible, otras oculta, pero siempre determinante, la familia que había modelado no solo el mapa político de Toscana, sino la identidad cultural de Europa, llegaba a su ocaso. Sin embargo, el fin biológico del linaje no implicó la desaparición de su presencia. Al contrario, su legado comenzó entonces a adquirir una forma distinta, más duradera y más universal que cualquier poder institucional. Los Medici habían entendido desde sus orígenes que la riqueza material, por grande que fuera, siempre es vulnerable. Puede perderse en un conflicto, en una mala gestión financiera o en los vaivenes del comercio. Por eso, desde Cosimo y Lorenzo hasta los duques de la etapa final, la familia decidió anclar su memoria en aquello que no puede derribarse con facilidad: el arte, la arquitectura, la educación y el conocimiento humanista. Gracias a esta visión, Florencia se convirtió en una ciudad irrepetible, donde cada palacio, cada biblioteca y cada galería
hablan un lenguaje que trasciende las épocas. La creación de instituciones como la Biblioteca Laurenciana, la cúpula de Brunelleschi, impulsada desde tiempos de Cosimo, los jardines de Bóboli, los corredores elevados que conectan el Palazzo Vecchio con el Palazzo Pitti y, sobre todo, la Galería de los Uffizi, un museo que nació originalmente como oficinas administrativas del gobierno ducal, constituyen hoy una red de maravillas arquitectónicas que atraen millones de visitantes. En ellas no se ve solo la belleza del arte renacentista, sino también la huella indeleble de un proyecto político. La convicción de que el poder también se ejerce mediante la construcción de belleza y que la grandeza de una ciudad se mide tanto por sus logros materiales como por el espíritu que inspira. Su influencia en el mundo del arte es incalculable. No solo financiaron a maestros como Michelangelo, Botticelli, Donatello y el joven Leonardo da Vinci, sino que crearon un ecosistema donde estos artistas pudieron experimentar, equivocarse, aprender y finalmente dejar obras que seguirían inspirando siglos después. Los Medici comprendieron que el arte no debía ser un lujo aislado, sino un instrumento de renovación cultural, un diálogo constante entre la tradición clásica y las aspiraciones del presente. Esa idea, que se convirtió en el corazón del Renacimiento, no habría florecido del mismo modo sin su apoyo. En el ámbito político, su legado es más ambiguo, pero igualmente decisivo. La familia que comenzó como defensora de la República terminó transformando Florencia en un estado principesco, guiado por la autoridad casi absoluta de los duques. Este proceso, que para algunos representó una pérdida de libertades cívicas, fue también una respuesta a las presiones externas y a la inestabilidad interna que amenazaban la existencia misma de la ciudad. El paso de república a ducado refleja las tensiones de Europa en transición. Un continente donde las pequeñas repúblicas comunales ya no podían resistir la fuerza de las monarquías centralizadas. La llegada de papas Medici, León X y Clemente VII dejó una profunda huella en la historia europea. Su compleja relación con los poderes políticos de la época, sus roles en momentos decisivos como la Reforma Protestante y el saqueo de Roma en 1527, así como su impulso a proyectos artísticos colosales, muestran la dualidad que definió a la dinastía: protectores de la cultura y al mismo tiempo actores de intrigas políticas que marcaron el destino de Europa. Sin embargo, quizás el legado más significativo provenga de un gesto final: el pacto firmado por Ana María Luisa de Medici en 1737. Al asegurar que las colecciones artísticas de la familia permanecieran en Florencia de manera permanente, evitó que el patrimonio acumulado durante siglos fuera dispersado por las cortes europeas. Ese acto de generosidad convirtió a la ciudad en un santuario cultural y protegió para siempre la identidad artística del Renacimiento. Sin él, es posible que la Florencia actual fuera irreconocible. Hoy, cuando el viajero recorre la sala de los Uffizi o contempla la armonía del Palazzo Pitti, lo que observa no es solo la huella de una familia poderosa, sino la visión profundamente humana de una dinastía que entendió que el verdadero poder reside en aquello que se comparte, no en lo que se acumula. Y así, mientras los nombres de Cosimo, Lorenzo, Catalina o Ana María Luisa se desvanecen en el pasado, las obras que promovieron siguen dialogando con el presente. En esa permanencia silenciosa, en esa mezcla de luz y sombra, de gloria y caída,
los Medici siguen vivos. Porque una dinastía termina cuando mueren sus miembros, pero un legado perdura mientras exista una sola mirada capaz de reconocer su belleza, su contradicción y la profunda huella que dejaron en el curso de la civilización europea.